vamos a hablar de este libro que ha sido objeto de polémica. ¿Por qué? Porque es básicamente un thriller que dice relación con la vida de Nabila Rifo. Nabila Rifo está molesta con esto porque ella dice que no ha autorizado que este libro hable de su vida, ni menos que se use su imagen para poder hacer una promoción. Vamos a hablar precisamente con Nabila Rifo, pero antes quiero que prestemos atención a la siguiente nota para tener todos los antecedentes y ver qué es lo que está pasando con este libro de la polémica. La mitad de Coyhaique me culpa de que yo la mandé preso, que es inocente. Me imagino con lo del libro. El hecho de que ella diga que yo no la llamé, eso es falso. Yo hablé con ella. Sentimos que nuevamente hay un aprovechamiento de una tragedia, se pasa por alto la voluntad de esta superviviente. Los ojos de la verdad es la novela escrita por Eleodoro Sangüesa que ha generado una serie de polémicas, entre ellas la molestia de Nabila Rifo por la vinculación del texto con la historia que ella vivió. En primera instancia, el autor explica de qué se trata el libro y cuál es el posible nexo con el ataque sufrido por la joven madre de Coyhaique. Conversando, tú nos decías, es una ficción, esto no es una investigación periodística, o sea, no, para nada, lo que la gente va a encontrar en tu libro Los ojos de la verdad tiene que ver con que tú rescatas el caso, pero lo vas llenando de otras temáticas. Exactamente, es una historia inspirada en el caso ¿te fijas? En un caso que podría ser cualquier otro también. Y al mismo tiempo se vincula, digamos, con mis trabajos anteriores en que yo desarrollo ficciones a partir de sucesos reales, principalmente en el ámbito policial, digamos, investigaciones que nunca fueron descubiertas, que nunca se llegó a la verdad, en fin. Tal como lo retrata en la contraportada el libro, la historia ocurre en Coyhaique, donde un crimen remece la región, y agrega que una mujer es encontrada en la calle brutalmente golpeada y sin sus globos oculares. Gran parte del relato en el libro es exactamente igual a lo que vivió Nabila. Sin embargo, para el autor, este caso fue una inspiración como lo ha hecho en otra de sus publicaciones. Está inspirado en ese suceso, esa madrugada de mayo, en esa noche cuando ella es atacada, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se abre como un abanico de posibilidades, un poco... y ahí tú empiezas a ficcionar. Exactamente, y reflexionando acerca de si, en el fondo, de si pudieron haber existido otras posibilidades, tomando en cuenta también muchas de las cosas que se dijeron en su momento. Fíjense, en ese contexto se desarrollan dos personajes que se sumergen en el Coyhaique nocturno para buscar, y a medida de ella nos vamos alejando un poco de ella, digamos, de esta mujer que se llama Judith Rivas en la historia, y nos sumergimos en otras situaciones, por ejemplo la posible corrupción, digamos, o la vida nocturna de Coyhaique, en fin, otras cosas, pero porque esa es una... Claro. En el libro, el nombre de los personajes principales han sido cambiados, y también cómo fue el ataque a Nabila. De hecho, en el libro la víctima de la agresión se llama Judith y su victimario se llama Abner, quien vendría siendo Mauricio Ortega. Según relata la historia de Sangüesa, el hecho ocurre en Coyhaique tras una fiesta, donde hay una discusión, posteriormente la golpiza a una mujer. Mira, dentro de la historia se trabaja fuertemente en lo que es la violencia de género, o como se conocía, violencia intrafamiliar. No solamente de este caso, sino de otras mujeres, personajes de la historia. Entonces, de esa forma se muestra, se reflexiona en torno a lo que pueden estar sufriendo muchas mujeres hoy, en este momento, y hace muchos años atrás, ¿te fijas? Entonces, es un libro que habla principalmente de la violencia. También habla de la ruralidad. Entonces, porque nos ponemos en un sitio, en un espacio físico que es Coyhaique. Entonces, a partir de ahí también hay que trabajar y desarrollar lo que significa vivir en Coyhaique. Es tu ciudad. Exactamente, que es la ciudad en que vivo, que resido hace muchos años, y por lo tanto también es un poco poner en el contexto, digamos, por qué podrían suceder este tipo de cosas. Incluso en el libro es posible encontrar pasajes como este que relatan la previa del ataque, cuando los personajes estaban compartiendo en una fiesta. Judith aprovechó ese momento para alardear frente a Pola, diciéndole que tenía poderes para descubrir secretos. Pola la miró y le preguntó si era capaz de descubrir algún secreto de ella. Judith le dijo que sí, que se daba cuenta que entre ella y Gerardo había más que amistad. Abner, quien estaba cerca, de nuevo le llamó la atención. Judith, por la
Para de hablar. ¿No veis que la Pola con la esposa del Gerardo son comadres? Vaya a dejar la escoba. Esa parte de la historia que se cuenta en el libro es lo que ocurrió en la comida previa al ataque de Judith. En el caso de la agresión a Návila Rifo durante el juicio, esta fue la declaración que entregó Mauricio Ortega sobre qué había ocurrido cuando estaban en la casa de la pareja compartiendo con unos amigos. Me empezó a insultar a los invitados. ¿Qué otro problema tenía Návila? Se creía bruja. En el sentido de que le echó una talla a alguien de que andaba con otro. No, le decía a Alejandro que ellos tenían una relación. Por el cual yo le dije que deje de hablar tonteras. En el libro evidentemente se especifica la misma situación, solamente se cambian los nombres. Sin embargo, el contenido y el hecho en sí es relatado prácticamente de la misma forma. Ese tipo de descripciones generaron la molestia de Návila, quien mediante un comunicado expresó su malestar ante la publicación del libro. Me enteré recién el 6 de enero de este año que el señor Eleodoro Sangüesa, a quien no conozco, redactó un libro en base a mi caso y lo está publicitando, utilizando mi imagen, diciendo que ficcionó con mi historia para evitar problemas, pero lo vende y presenta utilizando mi nombre y la historia de violencia desde mi persona, o sea, no hemos avanzado nada. Nos contactamos con Návila Rifo para preguntarle por la publicación del libro. La joven de Coyhaique conversó con nosotros y nos entregó sus impresiones sobre esta publicación. Lo que más me molestó es la forma que él puso, porque él puso una forma, bueno, fue así como todo me describen, la mujer que le sacaron los ojos, pero él hubiera puesto algo más, no sé, pues si quería que de repente la puede leer un niño o mi hijo. Suena como feo, no sé, pues le hubiera dicho a una mujer que la torturaron y perdió su vista, quedó sin vista, pero así como le puso él no me gustó. Y lo otro no lo he leído bien porque estoy esperando que mi abogada compre el libro y para que me lo mande por WhatsApp. Como ella es de allá y yo acá, no podemos. Para ella, esta dualidad entre ficción y realidad es lo que más le complica, en especial por quienes aún la apuntan como quien culpó a alguien que creen es inocente. Así lo explica Návila. ¿Yo qué gano con culpar a Mauricio, que es el papá de mi hijo? Y que yo a lo mejor siento pena o a lo mejor siento todavía algo por él. Y tener a alguien libre sería insólito, porque de repente imagínense que yo, como dice la gente, lo culpó, ya lo culpé, y de repente aparece la verdadera persona que me hizo daño y me mata de verdad. Sería algo tonto que yo lo culpara a él, y eso a mí me molesta. Porque ahora con el libro, si acá en Coyhaique la gente me culpa la mitad de Coyhaique me culpa de que yo lo mandé preso, que es inocente, me imagino con lo del libro. Consultado, el autor del libro en el programa Mañana será otro día de Radio Concierto, aseguró que sí se contactó con Návila y nuevamente recalcó que su libro no es una investigación periodística. Yo siempre estuve claro que iba a ser algo así, o sea, y es obvio, pero creo que ahí hay dos falsedades completas. Primero que nada, el hecho de que ella diga que yo no la llamé, eso es falso. Yo hablé con ella durante mi proceso de investigación, durante mi proceso de escritura. ¿Tú cómo eres que la entrevistaste? No la entrevisté, yo la llamé por teléfono y le conté, me presenté quién era yo, le conté que era escritor y que tenía algunos libros anteriores y que estaba trabajando en una historia inspirada, digamos, en su historia. En su historia, perfecto. ¿Y qué te dijo ella? Eso fue lo que yo le dije, y a partir de ahí ella fue la que habló y me dijo que ella estaba muy interesada en poder escribir su historia y que necesitaba apoyo para hacerlo. Le ofrecí mi apoyo, pero a partir de ahí nunca más tuve contacto con ella, pese a que insistí bastante. Návila explica que ha sido contactada para escribir sobre lo que a ella le ocurrió y además fue clara en explicar cuáles fueron los motivos para no participar del libro de Sangüesa. Y este escritor me llamó el año pasado, yo no recuerdo qué fecha, pero fue entre abril o mayo, porque era el tiempo que yo estuve sola acá en la casa. Estaba con mi hermana nada más. Él me dijo que quería juntarse conmigo porque él estaba haciendo un libro. Y que era respecto a mí y de lo que me había pasado. Yo le dije a él que yo no quería que hiciera el libro mío, menos sin mi permiso, porque yo le dije, yo estoy cabría que estén sacando provecho. Incluso él me preguntó si yo sacara un libro, cómo me gustaría que se llamara. Y la tonta, porque es muy parecido al libro que yo quería sacar, pero no podía porque no estaba en Santiago. Yo a mi libro le iba a poner Los ojos del corazón. Entonces
Entonces yo le dije creo que recuerdo que le dije a él eso y él le mandó otra cosa. Pero yo a él le prohibí, yo le dije que no, y de ahí me llamó hasta que lo bloqueé y no supe más de él. En la historia relatada por el autor hay otros pasajes que, si bien, tal como él dice, se inspiró en el caso de Návila, tienen similitudes evidentes con el ataque sufrido por la joven de Coyhaique, como por ejemplo lo declarado por Mauricio Ortega referente a por qué realizaron la fiesta, tras la que posteriormente fue atacada. Cerca de las 7, Abner recibió una llamada del dueño de la camioneta, un cliente del campo. El hombre le había ofrecido carne de vacuno en parte de pago. A esa hora le confirmó que ya había carneado la vaquilla y quería saber si se iba a quedar con algunas piezas más. Abner le dijo que llevara lo que habían acordado solamente, que con eso bastaba, es decir, una pierna y un costillar. ¿Qué relata sobre el motivo que generó la fiesta Mauricio Ortega? Solo. Y Návila se pone a hacer aseo por todo lo que cortamos la carne, quedó lleno de sangre, la mesa, el piso. En ambos casos, tanto en la historia relatada en el libro como en la agresión a Návila Rifo, la fiesta comienza con una entrega de carne que le llegó al agresor. Este tipo de coincidencias, además de la negativa de Návila, hacen que agrupaciones como Ni Una Menos también presenten su molestia por la publicación de esta historia. Nosotros, más allá del libro, nos pronunciamos la situación puntual que está denunciando Návila, donde se está haciendo utilización de una tragedia de la cual ella fue víctima. Návila había manifestado anteriormente que ella sí tiene intenciones de elaborar su propia biografía, su propio relato de lo ocurrido. Sentimos que nuevamente hay un aprovechamiento de una tragedia, se pasa por alto la voluntad de esta superviviente de violencia machista. No solamente ha sobrevivido a su agresor, el femicida frustrado, y viene ahora nuevamente este autor y saca un relato, por mucho que él quiera llamarlo de ficción, basado en estos que constituyen realidad de Návila, y la presenta sin su autorización. Y agregan que no solo les molesta la publicación de una historia inspirada en quien ha sufrido un desamparo y vulneración de derechos por parte de varias instituciones y entidades, sino que por sobre todo el no respetar la voluntad de una víctima. Porque ella es la sujeta que ha sido vulnerada, maltratada, a la que el Estado y las instituciones y la sociedad misma le hemos fallado. Investigación periodística o cualquier otro género literario que se refiera a lo ocurrido a Návila, siempre tiene que ser bajo la autorización de la propia Návila. Hola, soy Návila Rifo, la mujer que el machismo le arrancó los ojos. Hoy me siento conmovida por los cientos de jóvenes que también han perdido sus vistas. Y eso me hace recordar que el Estado se comprometió conmigo a protegerme a mí y a mis 4 hijos, todos menores de edad. Así casi un mes y en medio del estallido social, Návila Rifo grabó este video en el cual recuerda las promesas incumplidas de parte del gobierno, no solo con ella, también con las mujeres víctimas de violencia de género. Incluso realizó un directo llamado a la ministra Isabel Pla. Pido a la ministra Isabel Pla, sobre todo a ella y a la directora también, que solidaricen conmigo y a todas las mujeres del país. Sobre todo porque el 24 de noviembre fue el Día Internacional de la Inequidad de Género. Según publicó el diario La Cuarta, Návila no lo estaría pasando bien en Coyhaique. Tras conflictos con algunos clientes por su negocio de muebles, la situación ha derivado en el hostigamiento por parte de usuarios en redes sociales, lo que la tendría muy complicada. Y ahí empezó la gente a ponerse, algunas me defendían y otras no. Y empezó, ya eran 100 comentarios que ya llevaba, y en una decía, si esta fue capaz de estafar a la gente, si esta es capaz de estafar a la gente, a lo mejor ese hombre no es inocente y lo culpó. Y ahí me vinieron mi rabia y fui a la radio a reclamar y hablé con el periodista que escribió las notas. Yo le dije, mire caballero, yo en ningún momento estoy que me hayan culpado a mí, que la jueza diga, tú eres una estafadora, tienes que pagar condena, tienes que pagar plata. Yo no he ido. Y yo tengo prueba de que ella me encargó un mueble y un comedor
que eran en realidad 800.000 pesos que ella tenía que pagarme, pero ella me abonó 300 porque ella quiso. Y cuando ya llegaron los muebles, ella dijo que tenía un niñito enfermo, se había ido a Puerto Montt y no pudo venir a buscarlo, y yo todavía le tengo su nivel allá. Ante esto, la joven no descarta cambiarse a Santiago, lugar donde además tiene que viajar constantemente producto de sus terapias. Y como allá hay escuela de ciego, tengo toda la mano, ahora perdí mi prótesis, tengo que ir. Tengo harta amigas feministas, tengo amigas de otros lados, tengo hasta muchas amigas de todos lados. Yo cuando voy allá ando en metro, en colectivo, donde voy la gente me saluda, me abraza, incluso me han querido dar plata. Respecto a la novela de Eleodoro Sangüesa, en su comunicado, Návila llamó a no comprar el libro Los ojos de la verdad, una publicación que ha generado polémica por revivir nuevamente una de las historias más dramáticas sobre violencia de género en nuestro país y porque se insinúa que hay un segundo involucrado, dando a entender que hubo una mala investigación que perjudicó a Abner Pizarro, personaje inspirado en Mauricio Ortega. Bueno, ahí estábamos viendo los antecedentes en relación a este libro que, como pudieron ver ahí, acá también tenemos en nuestro estudio Los ojos de la verdad, una ficción, pero acá discutíamos hasta qué punto llega la ficción o la realidad. Ya nos va nuestro abogado acá también a dar las coordenadas de eso, pero antes nos vamos con Lucho, porque también tú, Lucho, tienes más datos en relación a esto. Claro, desde el punto de vista legal, y para que se lo preguntemos también al abogado ahí, el autor está protegido. Está protegido porque él de inmediato dice que se trata de una novela y de que es ficción. Él en ningún momento dice que es una investigación periodística. Sin embargo, ahí es donde está el pequeño límite, porque la historia es exactamente la misma. Ustedes lo pueden leer en la contraportada del libro, que cuenta la historia de una joven que la atacaron y que toda la historia ocurre luego de este ataque a una joven que le sacan sus globos oculares. La historia es prácticamente la misma. De lo que nosotros pudimos leer, lo que cuenta el autor, hay una decena de sucesos que son los mismos que vivió Návila Rifo junto con Mauricio Ortega, que termina siendo su atacante. ¿Cuál es el tema en esta situación? El libro presenta una teoría en la cual desliza o da a entender que Abner, que es la persona a quien supuestamente o a quien se asimila Mauricio Ortega, no habría sido el autor del hecho y habría sido otra persona. Entonces, el autor, en varias entrevistas que él dio a distintas radios que nosotros escuchamos, él dice que también esta es una novela inspirada en hechos reales, pero que también él tomó un poco el sentimiento de la gente de Coyhaique. Cuando nosotros nos tocó reportear el caso Návila Rifo en Coyhaique, cuando reporteamos el juicio, claro, había una serie de rumores, de situaciones, de qué le había pasado a Návila, quién había sido, que no era Mauricio Ortega. Entonces, eso tiende un poco a confundir, y Návila lo dice en la entrevista que nos dio en ese contacto telefónico, cuando dice: hay una mitad de Coyhaique que todavía cree que yo culpé a un inocente. Imagínense lo que va a pasar ahora con el libro. Entonces, tiende o puede llevar a confusión un libro que el autor lo especifica, es una novela, pero el tema es hasta dónde llega la ficción y hasta dónde llega la realidad. Lucho, pero Návila Rifo comentaba, ¿no?, en la entrevista, de que cuando se le acerca Eleodoro Sangüesa, le cuenta el contexto del libro, pero ella dice: yo no quiero que este libro sea publicado, yo no quiero ser parte de esto. ¿Por qué razón en particular, Lucho? ¿Qué cosas que le explicó Eleodoro no le hacían sentido a ella? Claro, Návila lo que dice es de que ella todavía no quiere realizar un libro. Que ella recibió, en la entrevista que ella nos dio, dice que recibió una propuesta de un autor argentino también para realizar un libro con el consentimiento de ella, contando su historia, y Návila le dijo que no, que ella prefería incluso hacerlo con algún autor chileno, que iba a esperar un poco. En el caso de Eleodoro Sangüesa, él dice haberse comunicado con Návila Rifo y que Návila le dijo que no quería hacer la historia. Návila también, la versión un poco confluye. Por lo mismo, a mí me da la idea que también por un tema de resguardo legal, es que Eleodoro Sangüesa presenta esto como una novela, no como una investigación periodística, y además cambia los nombres de los personajes de la historia. Entonces él un poco se resguarda en eso. Pero claro, hay un tema, como les decía, de hasta dónde llega la ficción y hasta dónde la realidad, y en el caso de Návila Rifo, ella dijo que cuando haga un libro, ella quiere contar su historia, que el autor con el que ella lo haga, ella le va a contar la historia. Vivi, ¿algo querías decir tú? Sí, es que a mí lo que me llama la atención de este caso
efectivamente Návila está siendo nuevamente víctima de alguna forma, porque es una historia muy dura ser víctima de una agresión, de cualquier tipo de agresión en el ámbito de la violencia intrafamiliar, pero una agresión además con un resultado durísimo para ella, que es la pérdida de su vista, de su visión. Entonces, nuevamente, ser sometida a esta revictimización es algo realmente, yo lo considero inaceptable, ¿ah? Y lo digo además como mujer. Yo creo que una de las cosas que se ha pretendido hacer durante mucho tiempo es avanzar precisamente legalmente para que haya más protección a las víctimas, ya sean adultos mayores, mujeres, niños, también hombres, que hay, son mucho menores los casos, pero que también los hay. Entonces, Lucho, esto que hace el autor, de que claro, es una realidad novelada. Entonces, como es una realidad novelada, puede estar justo en la categoría de que no tenga una sanción de carácter legal, hacer una realidad novelada. Pero el problema es que está basado en un hecho absolutamente verídico y que no fue tan lejano en el tiempo tampoco. Entonces, es revivir todo lo que ella ha sufrido, ella y su familia. Entonces, yo realmente creo que es algo realmente mucho más negativo de lo positivo que podría ser ver un libro de esta naturaleza. Lucho. Mira, en esa línea nosotros leímos el libro, y lo que yo les comentaba, en la historia se cuenta lo que pasa con el ataque, con esta pareja, con Judith y Abner, y después empieza a desarrollarse la historia mediante dos policías que comienzan a investigar este caso. Y ahí ellos se van dando cuenta de varias cosas. Entre ellos aparecen una serie de sucesos que nosotros los escuchamos cuando estuvimos en Coyhaique. Muchas veces nos pasaba que cuando terminábamos de realizar los móviles o cuando estábamos por la calle, la gente se nos acercaba y nos decía: no, esto no fue así, esto fue de esta forma, el tipo que atacó a Návila está en Argentina. ¿Recuerdan ustedes el rumor de este hombre flaco, alto? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Medio metalero, que en alguna oportunidad Návila da una declaración pero después se desdice, y finalmente en el tribunal, cuando, se lo digo, nosotros nos tocó remontar el juicio, cuando van los testigos que supuestamente vieron a este hombre alto, la respuesta, y me acuerdo, para quienes son abogados, yo creo que esa jornada debería haber sido de una clase de Derecho Penal. El abogado le pregunta a los testigos, le dice: ¿cómo usted puede calcular la altura de esta persona? Y la persona le dice: lo que pasa es que él pasaba 20 centímetros sobre la reja. ¿Y usted sabe cuánto mide la reja? Sí, le dice el testigo, mide como 1,50 m. ¿Y cómo sabe que mide 1,50 m? Porque lo vi en la tele. Gracias, no hay más preguntas, dice el fiscal. Relato contaminado de inmediato. Entonces, ese tipo de situaciones que nosotros escuchamos mucho en Coyhaique, que se escucharon también a modo de rumor, claramente para Návila siguen siendo muy dañinas. Porque ella misma nos decía en la entrevista, o sea, hay una parte importante que a mí todavía no me cree, que dice que yo culpé a un inocente, que Mauricio no fue. Después, cuando tuvo este problema de los muebles, ella misma nos dijo, mucha gente decía, bueno, si es capaz de estafar a una persona, también es capaz de mentir. Entonces, esa situación para Návila es muy complicada. Más allá de que existan esos rumores, actualmente existe una verdad judicial. Y esa verdad judicial, nos guste o no, existan rumores o no, es objetiva y dice que el autor del ataque a Návila Rifo fue Mauricio Ortega. Entonces, con el libro, como bien lo dice Lili, si bien es una novela ficcionada, es una historia que es de ficción, pero tiene elementos del caso de Návila que son tremendamente objetivos. Claro, Claudio, en ese sentido yo creo que acá tú tienes mucho que entregarnos como coordenadas a lo que apuntaba Lucho. ¿Cómo se define esto? ¿No puede ser biográfico? ¿Es derechamente una ficción y solo por ser una ficción y no nombrarla a ella está absolutamente blindado el autor? ¿Qué pasa legalmente con los derechos de autor? Lo que el autor ha declarado que es una novela. Hay parte. Y es una novela de ficción. No es una investigación periodística, no es un hecho basado en la realidad. Es una novela. Y en la entrevista que yo le he escuchado al autor, no menciona a Návila. Nunca. Dice que son hechos que pudieron haber pasado, que tienen cierta semejanza, pero no menciona a Návila. Aquí lo que podría haber ocurrido, que es lo que pasó con los 33 mineros, que ellos resguardaron la propiedad intelectual de su historia, elaboraron un guión y lo inscribieron en propiedad intelectual. Por lo tanto, cualquier persona que quisiera hacer una película con esa historia tenía que pagar los derechos. Návila podría haber hecho lo mismo. Podría haber escrito un guión y haberlo inscrito para proteger esa propiedad intelectual. Eso no ocurrió. Y por lo tanto, como no ocurrió, hoy día ella no está protegida intelectualmente porque
su historia, con su nombre y apellido, no está reflejada en ese libro. Hay una cercanía, hay una semejanza, pero no hay propiedad intelectual. Y por lo tanto, el autor tiene que ser muy cuidadoso cuando publicita esa obra, de decir que esa obra es de ficción y no basada en la historia de Nabila Rifo, aun cuando todos sabemos que eso ocurre en la práctica, eso ocurre en los hechos. Complejo tema, Sí. súper complejo los límites de esa situación.